¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy viernes 5 de diciembre. Y la noticia más importante en Colombia tiene que ver con que la Fiscalía confirmó que avanza en la búsqueda internacional de Zulma Guzmán Castro, señalada como la responsable de coordinar el envío de frambuesas contaminadas con talio que provocaron la muerte de 2 menores de edad en Bogotá. Kalila Peña. Nuevos detalles judiciales se conocieron de la investigación del caso de intoxicación de menores de edad del pasado 4 de abril. Ese día un grupo de adolescentes que se encontraba reunido en una vivienda para adelantar tareas recibió una encomienda que contenía frambuesas achocolatadas. Horas después, 2 niñas de 15 años murieron y otros 2 menores resultaron gravemente afectados. Los análisis de medicina legal confirmaron que los dulces estaban impregnados con talio, un metal incoloro, inoloro e insípido, altamente tóxico. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo la hipótesis de que no se trató de un accidente, sino de un acto premeditado. Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto. Según la Fiscalía, las autoridades identificaron como presunta responsable a Zulma Guzmán Castro, una mujer que, según las pesquisas, tuvo cercanía con el destinatario de la encomienda. De acuerdo con la información divulgada, la mujer salió del país pocos días después de presuntamente cometer el crimen. Su ruta internacional incluyó países como Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, una trayectoria que para los investigadores refuerza la hipótesis de que intentaba evadir a las autoridades colombianas. Entre tanto, las autoridades buscan a un niño de 9 años que habría sido raptado en el municipio de Candelaria, esto en el departamento del Atlántico. El menor estaba jugando en una cancha de fútbol cuando un hombre en motocicleta se le acercó y lo subió al vehículo. La familia del niño denuncia que han recibido ya amenazas pidiéndole dinero por su liberación. En Barranquilla, Diana Ospino. A las 5 de la tarde del miércoles fue la última vez que Isaías de Jesús Castro Aguilar, de 9 años, fue visto en el corregimiento de Leña, jurisdicción del municipio de Candelaria, sur del Atlántico. Este niño estaba jugando fútbol con 2 amigos de su edad cuando a la cancha se acercó un hombre misterioso en una motocicleta, vestido con una chaqueta negra y lentes del mismo color, quien le pidió que lo acompañara a hacer un mandado. En su inocencia, este pequeño subió a la moto, pero desde entonces se desconoce su paradero. Su familia angustiada denunció el caso ante el Gaula de la policía y de inmediato se activaron las rutas de búsqueda, pero hasta ahora no hay información de su paradero. Wendy Aguilar, madre del niño, afirma que lo que más le preocupa es que en las últimas horas la han estado llamando para pedirle dinero a cambio de su liberación. Me llamaron y me dijeron de que ellos tenían a mi hijo, que era un grupo de las autodefensas, y que en 20 minutos, si no tenía $1 millón de pesos, ellos no me entregaban a mi hijo. Wendy pidió ayuda de todas las autoridades. Les agradecería que muevan todo lo que tengan que mover, porque ya se me están acabando las fuerzas. Ya tuvo 24 horas, más de 24 horas y todavía no he sabido nada. La policía habilitó la línea telefónica 321-217-2427 para que quien tenga información del paradero de Isaías la entregue bajo absoluta reserva. Este niño viste una pantaloneta azul y una camiseta del mismo color con vivos rojos en sus hombros. Y desde la ciudad de Cali, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió nuevamente al general Juan Miguel Huertas, esto en medio de la revelación hecha por Noticias Caracol que lo vincula con las disidencias de alias Calarcá. Además, anunció una reforma al sistema de ascensos y más temprano respondió a las advertencias del gobierno de Donald Trump. Laura Alejandra Moreno. Al final de su intervención en la Escuela Militar Marco Fidel Suárez en Cali, durante la ceremonia de ascenso de 186 oficiales de la Fuerza Aérea, el presidente Gustavo Petro respaldó férreamente al general Juan Miguel Huertas, señalado de presuntos nexos con las disidencias de alias Calarcá y con una orden de suspensión ordenada por la Procuraduría por este caso. Ahí no hay ninguna prueba contra el general Huertas, no nos digan mentiras. Usan una cosa para enredarla con otra. En realidad lo que están haciendo ahí es ver cómo le entregan pruebas a los Estados Unidos de Norteamérica, a ver si sí es cierto, como dice algún mandatario calumniosamente sobre mí, que estoy en relación, o incluso dijo, soy jefe de grupos narcotraficantes. Petro aseguró que las supuestas pruebas en su contra no provienen de archivos electrónicos incautados a alias Calarcá, sino de una carta escrita hace pocos días por un preso que, según el mandatario, habría recibido presiones y ofertas de libertad a cambio de inculpar a Huertas.
Para Petro, detrás de estas versiones estarían militares retirados y dice que este caso busca incluso entregar supuestas pruebas a Estados Unidos para vincularlo a él y a Huertas con grupos narcotraficantes. En medio del discurso, Petro pidió al comandante de las fuerzas militares, almirante Francisco Hernando Cubides, diseñar un nuevo sistema de ascenso basado en puntajes y méritos con el fin de evitar manipulaciones internas y retaliaciones por decisiones administrativas. Más temprano, desde la Escuela Militar José María Córdoba en Bogotá, Petro también respondió a las advertencias del gobierno de Donald Trump sobre la lucha antidrogas y una posible incursión en territorio colombiano. La soberanía se defiende con la vida. Ese es el compromiso que hicimos quienes, por moral, luchamos por los demás, no por nosotros mismos. Y aquí estamos siendo amenazados. Y a Colombia no se le amenaza. Porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común y de los que no son del común, porque cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico. Petro insistió en que no aceptará amenazas externas, mientras que en paralelo el gobierno estadounidense anunció un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental. Entre tanto, la audiencia pública en donde exintegrantes del Ejército Nacional reconocen más de 500 falsos positivos en el departamento de Antioquia estuvo marcada por fuertes señalamientos en contra del hoy general Juan Miguel Huertas, vinculado al escándalo entre el gobierno nacional y las disidencias de alias Calarcá. Recordemos que el presidente lo defendió en las últimas horas. Felipe García Solano. Es que luego de aceptar su responsabilidad por escrito, 40 exmiembros de la Cuarta Brigada del Ejército están compareciendo ante la JEP, aceptando su participación en asesinatos y desapariciones forzadas en el departamento de Antioquia. Aunque durante la jornada llevada a cabo en el municipio de Granada se escucharon crudos relatos, también salpicaron a miembros activos de la fuerza pública. Es el caso del general Juan Miguel Huertas, señalado en el escándalo del gobierno nacional y alias Calarcá, revelado por Noticias Caracol, y quien al parecer habría ordenado hace más de 20 años que oficiales del Ejército Nacional ejecutaran los denominados falsos positivos, como indicó Edwin Leonardo Toro. Cuando alguien que era el 3 de ese batallón Bajés, el capitán Huertas, me insinuó que tenía que asesinar a alguien, y yo le dije que no lo hacía. Por más que los soldados me dijeran, hey, mi teniente, hagámoslo. No, señor. Por aquel entonces, Camila Capitán Huertas habría hecho este tipo de pedidos en repetidas ocasiones, según han manifestado los comparecientes de la JEP, quien además insistieron que el mismo Huertas les habría ofrecido armas para cometer los falsos positivos. Por ahora, el general Huertas, suspendido por la Procuraduría General de la Nación, será investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz, quien determinará la responsabilidad del uniformado en las acciones que terminaron ocasionando muertes y desapariciones forzadas provocadas por la fuerza pública. Y en medio de la reciente suspensión del debate para aprobar el proyecto de la reforma tributaria por 16.3 billones de pesos, el presidente Gustavo Petro advirtió que de no aprobarse la iniciativa en el Congreso, decretará la emergencia económica en el país. Sebastián Martinelli. El presidente Gustavo Petro lanzó una dura advertencia fiscal a través de un extenso trino en su cuenta de X. Señaló que si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, Colombia podría encaminarse hacia una emergencia económica. Petro criticó a las comisiones económicas del Congreso por, según él, aumentar el endeudamiento del país al bloquear reformas y por las altas tasas de interés del Banco de la República, lo que encarece la deuda pública y traslada sus costos a futuro. También afirmó que el gobierno no se beneficia de la ley de financiamiento y que solo está pagando deudas heredadas hoy más costosas. También acusó a la oposición de frenar impuestos para los mega ricos por razones políticas, afectando la estabilidad fiscal. El mandatario responsabilizó además a la Corte Constitucional por recortar la reforma tributaria de 2022, decisión que según él favoreció a multinacionales fósiles y agravó una deuda oculta de 70 billones de pesos en subsidios a la gasolina, heredada del gobierno de Iván Duque. Petro sostuvo que estas decisiones transformaron una deuda puntual de los usuarios de gasolina en una deuda de toda la nación. Adicionalmente, afirmó que si no se actúa a tiempo, será inevitable decretar emergencia económica, lo que permitiría al presidente expedir normas con fuerza de ley para enfrentar dicha crisis. Esto justamente lo mencionó en entrevista con Mañanas Blue el senador liberal Mauricio Gómez Amín. Yo creo que el gobierno, con la complicidad del presidente de la tercera,
de cámara. Están jugando a quemar tiempo, a dilatar tiempo para que esto llegue al 16 de diciembre y sacar un decreto de emergencia económica. El debate de la reforma se retomará el próximo martes 9 de diciembre. Y Estados Unidos realizó un nuevo letal asalto contra una embarcación en aguas internacionales en el Pacífico. Hace 2 semanas que el Departamento de Guerra no realizaba un ataque, 4 hombres que iban a bordo fueron abatidos. Andrea Reynosa. El Comando Sur de Estados Unidos dio a conocer este jueves a través de su cuenta X un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Océano Pacífico. La nación norteamericana aseguró que la nave era operada por una supuesta organización terrorista designada sin dar mucho detalle. Abro comillas, la inteligencia confirmó que el buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental. 4 narcoterroristas a bordo del buque murieron, cierro comillas. En la publicación se afirmó que la orden del ataque fue dada por el secretario de Guerra Pete Hegseth, quien se encuentra en el ojo del huracán luego de que el Washington Post revelara que en septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a 2 sobrevivientes de un primer disparo. Las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 22 ataques contra supuestos barcos cargados de drogas en el Caribe y en el Pacífico desde septiembre, con un saldo de al menos 87 muertos. Mientras todo esto ocurre, el presidente Donald Trump aseguró esta semana que se prepara para iniciar operaciones en territorio venezolano para eliminar objetivos ligados al narcotráfico. Y cerramos hablando de deportes porque en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional se impuso 2-1 sobre el Independiente Medellín, que ya sueña con la final de la Liga Betplay. El partido terminó en pelea y el protagonista fue Washington Aguirre, arquero del Medellín, que entrando al túnel que conduce a los vestuarios, le lanzó una patada y cogió por el cuello a Mateus Uribe del Nacional. Entre tanto, Junior le ganó al América 2-1 en la ciudad de Barranquilla. Juan Camilo Vargas. El Junior ganó y Barranquilla está de celebración porque a pesar de que matemáticamente no se ha conseguido el paso a la gran final del fútbol colombiano en este semestre, sí se dio un paso enorme ya de cara a la última jornada en la que el Junior solo tendrá que sacar el empate en Medellín frente al poderoso de la montaña para así asegurar su cupo en la gran final donde ya está instalado el Deportes Tolima. El cuadro tiburón empezó perdiendo con gol de Josen Escobar al minuto 68, pero empató muy temprano con un golazo de Jermaine Peña en un cobro de tiro libre. El zaguero central remató aunque se desvió en un contrincante, el balón fue al fondo y el gol le contó al jugador juniorista. Y al final del partido, al minuto 87, apareció el tan criticado Didier Moreno, que aparece en momentos importantes y ahora le da la victoria al Junior, que lo deja a un pasito de la gran final. En la última jornada, Junior entonces visita al Medellín, le bastará con el empate y Nacional visitará al América en Cali. Nacional podría clasificar a la final siempre y cuando venza a la Mechita y el Junior pierda frente al Medellín. Ahí ya se miraría la diferencia de gol y el equipo que esté mejor ubicado en este ítem pasará a la final y enfrentará al Deportes Tolima por la estrella navideña de este 2025. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.